Del registro de Manuel, 22 de mayo de 1810. Hoy fue un día histórico. ¿Qué estoy diciendo? Se ve que estoy medio mareado, si aquí todos los días son históricos. Pero me parece que el de hoy fue más. No tiene nada que ver leerlo con estar aquí y vivirlo. A ver, empiezo por la parte en la que yo estuve personalmente, que viene a ser en la plaza, porque al cabildo, por supuesto, no me iban a dejar entrar. Estaba llenísima de gente de toda clase, muchachos jóvenes de las familias ricachonas, a los que no dejaban entrar por la edad, montones de soldados y gente común y corriente de los barrios, más pobres, los más alejados del centro, a los que llaman orilleros. Hombres que trabajan en el puerto, en el matadero, aguateros, carniceros, panaderos, herreros, carpinteros, albañiles, pescadores. Una cosa importante. En la Plaza de la Victoria, ex Plaza Mayor, futura Plaza de Mayo, frente al Cabildo, había algunos pocos que tenían paraguas. Esa duda ya me la saqué. Me explicaron que los habían traído de Londres, de contrabando, igual que casi todo. Ahí, parado en la plaza tantas horas, charlé con un montón de gente. Para empezar, conocí a uno de los que estuvo llevando las invitaciones, uno de los tantos chicos que hay por aquí que trabajan de lo que se necesite en ese momento. Saturnino solía ayudar en el correo, por eso lo llamaron por lo de las invitaciones. Así me enteré de que no las repartieron esclavos como yo pensaba. Parece que llamaron a unos 50 tipos y les pagaron $1 a cada uno. Pero me dijo Saturnino que tampoco las repartieron todas, porque los patriotas se encargaron de que unos 150 vecinos que ya se sabía que eran re fans de Cisneros directamente no recibieran invitación. Había que ver lo que era la plaza. Los nuestros estaban por todas partes. Ilusiones que se hacía el virrey pensando que iban a ser los del Fijo, el regimiento de gallegos, los que custodiaran la plaza. Cualquier día, el regimiento de patricios y la legión infernal, los muchachos de French y Beruti, coparon la plaza y se apostaron en cada bocacalle, controlando quién pasaba y quién no. Los invitados eran los vecinos principales, por eso a mí no me dejaron entrar. Para ser vecino principal había que tener casa propia, caballos y armas, y haber contribuido a la defensa de la ciudad, o sea, tener bastante edad y buena platita, gente como Saturnino, olvídense. Y también hacía falta tener una cantidad de años de vivir en Buenos Aires, y no valía ser hijo de familia, o sea, no iba para solteros que vivían con los padres. De las mujeres, ni hablar. La gente iba cayendo en la plaza con sus esquelitas, y los muchachos de patricios e infernales les controlaban la entrada. Como a Saturnino le sobraron esquelitas, me regaló una. Si algún día vuelvo, me la llevo a casa. Estas eran las pruebas que me pedía tío Francis. El papel decía así: el excelentísimo cabildo convoca a usted para que se sirva asistir precisamente mañana, 22 del corriente, a las 9, sin etiqueta alguna, y en clase de vecino al cabildo abierto que con anuencia del excelentísimo señor virrey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquela a las tropas que guarezcan las avenidas de esta plaza para que se le permita pasar libremente. Exemo quiere decir excelentísimo y B quiere decir usted. Entonces fue cuando me di cuenta por primera vez qué sentido tenían esas cintitas con el retrato de Fernando VII que habían estado repartiendo a los infernales. Era para reconocer a los nuestros, a los patriotas y dejarlos pasar rápido. A los que no tenían puesta la famosa cinta blanca o la celeste y blanca de los patricios, les hacían un lío bárbaro para entrar. Por más que agitaban su esquelita y decían que estaban invitados, a muchos, los que no eran tan importantes y conocidos, los mandaban de vuelta a su casa. Después me contó don Blas que adentro del cabildo no había más de 250 personas. En eso escuché que alguna gente hablaba del doctor Moreno y señalaba a un hombre flaquito y morocho con la cara picada de viruela, de gestos nerviosos, que iba llegando al cabildo un poco tarde. Por fin lo veía el famoso Mariano Moreno. Era muy distinto al retrato del manual. Tengo que preguntar más sobre ese tema. A la mañana bien tempranito, Saturnino había estado ayudando a preparar todo. Hubo que traer bancos de varias iglesias, montones de bizcochos y chocolates,
porque no se sabía cuánto podía durar la reunión, y varias damajuanas de vino. Tengo que decir que eso me sorprendió un poco, así que los próceres iban a estar medio alegres a la hora de destituir al virrey. En eso llegaron unos carruajes que se llaman galeras, trayendo gente a la plaza, y Saturnino se despidió de mí, porque pensaba ganarse unos pesos más como cuidador de coches. Yo estaba como loco, pensando lo importante que era lo que estaba pasando ahí adentro, no solo para la historia, sino para mi vida personal. Esa gente estaba decidiendo el futuro. Pero no era el único sacado, había que ver el clima que había en la ciudad. Con lluvia y frío, igual todo el mundo se quedaba en la plaza. Yo corría cada tanto a calentarme un poco en el café de los catalanes, que estaba pleno, y después volví a la plaza. En un momento se asomó Manuel Belgrano agitando un pañuelo blanco, y parecía que iban a tirar el cabildo abajo con los gritos «¡Abajo el virrey!», gritaban unos. «¡Echen al sordo!», gritaban otros. «¡Viva la patria!», se escuchaba de pronto. Por un rato gritamos todos a coro «¡Junta! ¡Junta! ¡Junta!». Parece que adentro del cabildo también había una barra, y de vez en cuando alguien salía y enseguida se agolpaban un montón para sacar la información. El sordo le dicen a Cisneros, que se quedó sordo de los cañonazos peleando por España contra Inglaterra en la batalla de Trafalgar. Por suerte tenía unas monedas y cada tanto me compraba una empanada, un alfeñique, un pastelito de membrillo o un poco de mazamorra caliente. Le tengo que pedir a mamá que aprenda a hacer mazamorra de postre. Está buenísima. Igual, a la tarde ya no podía más y daba la impresión de que todavía faltaba mucho. No me acordaba a qué hora decían mis libros que habían terminado de votar en el cabildo abierto del 22 de mayo. Muerto de cansancio, con el copete mojado y embarrado y con un poco de dolor de panza por comer tantas golosinas, me fui para casa. Margarita me abrió la puerta, nerviosísima, re preocupada, pensando que me había pasado algo. Esa chica ya me está haciendo acordar a mi mamá, en lo bueno y en lo malo. En cuanto entré, me empezó a acosar con preguntas que yo no podía contestarle. La muy desubicada me hablaba como si yo hubiera podido estar adentro del cabildo. Es que casi se piensa que yo tengo poderes mágicos, y es un esfuerzo terrible tratar de ser el hombre fuerte y valiente que ella se imagina. Si supiera la verdad, ¿cómo le caería? ¿Pensaría que soy un extraordinario visitante del futuro? ¿O se daría cuenta de que soy un chico cualquiera del siglo XXI? De golpe pasó a otro tema. Si me contaras un poco más sobre ese famoso cajón que trajiste de Europa, yo podría ayudarte mejor a buscarlo. Ya te dije, no tiene nada de malo. Nada más ese material que lo recubre del que te hablé, el plástico. Pero entonces es muy fácil de reemplazar. Podemos pedirle a Pedro que te haga uno, incluso más bonito, de buena madera lustrada. Pedro es el esclavo que hace todos los arreglos de carpintería. Yo no sabía cómo explicarle que no me daba lo mismo. No me sirve, tiene que ser el mío. Manuel, tenés que decirme la verdad. ¿No te sirve para qué? ¿Para qué puede servir un cajón vacío si no es para poner cosas adentro? Y de puro fastidio, Margarita golpeaba en el suelo con su zapatito. Estoy cansadísimo, Margarita, fue lo único que se me ocurrió. Me voy a dormir y después hablamos. No era solamente una excusa. Me tiré sobre la cama y me quedé dormido en el acto. Ya era de noche cuando me despertó la llegada de don Blas. Me salvó de tener que seguir hablando con Margarita. Venía ansioso por contarnos todo lo que había pasado. Puso sobre la mesa el celu y nos reunimos los tres alrededor, mientras Remigia nos miraba desde cierta distancia con cara de espanto. Como yo le había explicado a don Blas lo mejor que pude, que lo de la grabación no era magia y que no duraba todo lo que uno quería, había grabado solamente lo que le pareció más importante. Con el techo tan alto, tanta gente hablando al mismo tiempo, más la lluvia y el viento, había mala acústica en el cabildo, y el sonido no era de lo mejor, pero enseguida reconocí al obispo Lué. No por la voz, porque yo no lo conocía, sino por sus palabras. No tiene sentido contar exactamente lo que dijo cada uno, porque para eso me llevo la grabación, si es que vuelvo a casa alguna vez, y si no vuelvo tampoco tiene sentido que siga grabando este registro, pero mejor no pienso en eso. Del diario de Margarita, 22 de mayo al atardecer. Empapado, embarrado, cansado, agotado, y todos los hados más que se me puedan ocurrir,
Manuel volvió hace unos minutos y pese a mis intentos de que me contara lo que había sucedido dentro o fuera del cabildo y sobre todo de que me diera detalles del cajón que busca tan afanosamente, no logré que soltara prenda. Hasta le ofrecí que Pedro le hiciera uno nuevo, incluso mejor que el que traía, pero no hay caso, está encaprichado con que tiene que ser el suyo. Acosándolo a preguntas, lo seguí hasta su cuarto. Creo que exageré un poco. Al final me dio lástima verlo tan agotado, y lo dejé en paz. Entonces, como un autómata, entró al cuarto y una vez ahí, se desmoronó en la cama. Ahora, mientras espero que regrese el abuelo con las últimas novedades, voy a revolver la casa y a ponerla patas arriba si es necesario para ver si doy con el misterioso cajón que mi amigo considera irreemplazable. 22 de mayo de 1810 por la noche. Son más de las 11 de la noche, de un larguísimo día que parece no tener final. El abuelo llegó alrededor de las 8 y Manuel, que debió de oírlo entrar, se levantó y vino volando a preguntarle cómo había terminado todo. No terminó, todavía siguen votando, pero no hay de qué preocuparse. Vamos a ganar, respondió el abuelo mientras sacaba del bolsillo de la levita la caja mágica que le había dado mi amigo. Él la tomó ansiosamente en sus manos y la echó a andar para asegurarse de que las voces estaban allí adentro. Mientras haya un solo español en América, él mandará sobre los americanos, dijo una de las voces que pronunció estas palabras con marcado acento español. Inmediatamente se oyeron gritos y silbidos de desaprobación, y Manuel a su vez hizo callar en la caja mágica aquella voz que pretendía imponerse al repudio general. Suficiente, ya sé que está grabado, y también sé quién es el que está hablando, aseguró mi amigo. ¿Quién es?, pregunté. El obispo Lué. ¿Y vos cómo lo sabés? ¿Acaso estuviste ahí? Insistí segura de que la contestación no podía ser otra que no. No, no estuve, pero de alguna manera sí lo hice, fue la enigmática respuesta. Algo de esta conversación puso nervioso al abuelo, que decidió continuar el relato de lo que había sucedido en el cabildo. Siguió adelante repitiendo las palabras del obispo don Benito Lué y Riega. Lo que este hombre había dicho era que no había que hacer nada de nada, que el virrey estaba muy bien donde estaba, y que mientras hubiera en España un solo pedazo de tierra, ese pedazo de tierra mandaría sobre América. Y todavía agregó que España había conquistado América y que corresponde a los conquistadores mandar sobre los conquistados. Ahí yo sentí que la sangre me hervía de rabia y que un fuego me subía por la cara. No sé bien qué hubiera hecho de haber tenido al obispo delante de mí. El imprudente ni siquiera se daba cuenta de que con sus palabras ofensivas estaba perjudicando a los de su propio partido, comentó el abuelo. En ese momento, mi amigo volvió a poner en funcionamiento la caja mágica y salió la voz de alguien que tartamudeaba. «Este es Castelli, ¿no es cierto?», exclamó Manuel. «¿Y por qué tartamudea?», pregunté. Me sentía muy emocionada. Gracias a la caja mágica era como si de algún modo también yo hubiera estado allí participando. Estaba pensando lo que iba a decir, y esa era una manera de ganar tiempo, me respondió el abuelo. Cuente usted, don Blas, así no se me gasta la batería, pidió Manuel. Otra vez esa palabrita rara, batería. Cueste lo que cueste, estoy decidida a saber de qué otro mundo viene el mocito. En eso entró Remigia trayendo unas empanadas de carne y unos pastelitos dulces sobre los que todos caímos muertos de hambre. Y mientras devorábamos, el abuelo siguió contando que Castelli, como lo habría hecho un mago de la galera, sacó a relucir un fantástico argumento. Dijo que si los conquistadores mandan sobre los conquistados, entonces los que mandaban sobre España eran los franceses. Parece que ahí los españoles de la rabia se pusieron a gritar a todos al mismo tiempo. Yo, por mi parte, aplaudí cuando escuché repetir las palabras de Castelli. Después, él siguió diciendo que América no pertenece a España, sino al rey, y que como el rey estaba preso había que formar un gobierno propio para representarlo. Entonces Manuel volvió a prender la caja mágica, y en ese momento escuchamos otra voz, que sin duda pertenecía a un español, y que para mi sorpresa le daba la razón a Castelli. Este es el fiscal, el astuto de Villota, dijo el abuelo. Le da la razón para luego destruirlo. ¿Y cómo lo hace?, pregunté llena de intriga, como si me estuvieran contando una historia de suspenso. Manuel prendía y apagaba la caja mágica por el bendito tema de la batería. Así íbamos escuchando las voces de los protagonistas, y después el abuelo nos hacía el relato detallado de lo sucedido.
Contó que Villota había comenzado dándole la razón a Castelli y afirmando que sin duda había que formar una junta. En ese momento, como un actor, el fiscal había hecho un silencio. Los que estaban en el cabildo estallaron en un aplauso entusiasta. Villota esperó a que la ovación terminara y entonces agregó un pero. Aquí el abuelo también hizo un silencio para provocar suspenso. Siga contando, abuelo. Sí, don Blas, por favor, siga contando. Les decía que Villota introdujo un pero, y se refería al hecho de que el cabildo era el de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, podía decidir si debía arreglar las calles o poner en ellas más iluminación. Pero en Buenos Aires, por sí misma, no tenía el derecho a decidir cuál debía ser el gobierno de todo el virreinato. En consecuencia, él proponía que se disolviera la reunión de vecinos y se convocara un congreso general con representantes de todas partes. Al escuchar estas palabras me quedé tan muda como parece que lo hicieron los asistentes al cabildo abierto al oír el poderoso argumento de Villota. Ahora lo vamos a escuchar a paso, dijo Manuel sin la menor duda. ¿Cómo podés saber eso?, pregunté yo, dispuesta a no dejar pasar nada que me sonara raro. El abuelo, a quien mis preguntas lo ponían más nervioso que al propio Manuel, continuó atropelladamente el relato. Contó que había patriotas a los que se les saltaban las lágrimas de la rabia después de escuchar a Villota, porque se daban cuenta de que, si el argumento del fiscal ganaba, la posibilidad de formar un gobierno propio iba a quedar postergada durante meses y quizás años, cuando solo un par de días antes habrían podido tomar el poder por las armas. En ese momento de peligro, Belgrano y otros salieron al balcón para hacer señas con sus pañuelos y animar a la multitud a gritar y a presionar. ¡Junta! 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 Empezó a gritar y a saltar Manuel a mi lado como si hubiera perdido la chaveta. Cuando se dio cuenta de cómo lo miraba yo, paró, se encogió de hombros y puso a funcionar el aparatito. Entonces escuchamos la voz de Paso, que asombrosamente le dio la razón a Villota. Fue la última voz que escuchamos, porque parece que ya no cabían otras dentro de la caja mágica. El relato del abuelo completó lo que faltaba de la larga y peleada jornada. Nos dijo que Paso al principio no quería hablar, no solo porque es muy tímido, sino porque él trabaja como abogado con Villota, es su auxiliar. Y mientras Rodríguez Peña trataba de convencerlo para que tomara la palabra, él intentaba ayudar a Castelli susurrándole un argumento. Finalmente, éste le dio un empujón a Paso y lo mandó al centro de la escena, donde no tuvo más remedio que hablar. Comenzó entonces dándole la razón a Villota. Parece que esa es la mejor manera de destruir al enemigo. Pero... y acá vino el demoledor argumento de ese hombre pequeñito, petizo como mi amigo Manuel. El famoso pero introdujo la idea de que era perfectamente legal que en una situación de extrema urgencia alguien se hiciera cargo de los asuntos de otro que no está presente, y que la caída de España exigía decisiones inmediatas y que Buenos Aires, como hermana mayor del resto de las ciudades del virreinato, y en ausencia de las menores, tenía el deber de decidir por ellas. Claro que después había que convocar al Congreso General que tan correctamente pedía Villota, para que aprobara o desaprobara las decisiones tomadas. Un tremendo aplauso coronó las palabras de Paso, mientras el fiscal, que durante la brillante exposición de su auxiliar mordía su pañuelo por los nervios, terminó de destrozarlo a dentelladas como un perro rabioso. Entonces entendí la importancia de que Paso hubiera podido asistir al cabildo abierto. Pero, ¿cómo podía saber Manuel que su presencia iba a ser tan necesaria? La miré a Remigia, que se había quedado escuchando, y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. A lo mejor ella sentía que también su intervención había sido importante para lo que estaba sucediendo. Entonces me acerqué, y abrazándola le dije al oído: «Gracias». Después vino la votación, en la que un escribano anotaba el voto que cada uno decía en voz alta. Eso demoró varias horas, porque algunos se extendían explicando por qué votaban de tal o cual manera y qué gobierno querían. Los votos provocaban diferentes reacciones. A unos les gritaban chivatos, o sea, traidores. A otros los calificaban de locos, y también había aplausos y ovaciones. En ese momento del relato, Manuel sin querer tocó algo del aparatito y entonces, inesperadamente, se oyó un grueso insulto. «Tápese los oídos, mijita», saltó el abuelo como si yo nunca antes hubiera escuchado una palabrota. «¿Y ese quién era?», pregunté con mi tono más inocente.
Por la voz finita, seguro que era Belgrano, aseguró Manuel, muerto de risa. Si bien el abuelo no se quedó hasta el final de la sesión, no tiene dudas de que los patriotas ganamos. De todos modos, el escrutinio se hará mañana 23 de mayo y llevará una gran parte del día, porque no se trata solo de contar los votos, sino de ver qué dice cada uno sobre cómo debe ser el nuevo gobierno. Y ahora dejo de escribir y me voy a la cama. Mañana seguiré en la búsqueda del famoso cajón. No sé por qué, pero se me hace que Remigia debe saber algo al respecto. Apenas me levante, voy a averiguarlo. Del registro de Manuel, 23 de mayo de 1810. Hoy podría haber sido un día muy tranquilo, pero no fue. En parte por mi culpa, o gracias a mí. A la mañana todos estaban de fiesta, pensando que ya se habían librado del virrey y que iban a tener un gobierno criollo. La gente salía a pasear por la ciudad y los patriotas se saludaban al pasar con mucha alegría. Los maturrangos, o godos, gallegos, chapetones, martuchos, como les dicen aquí a los que están a favor de que nos sigan mandando los españoles, se quedaban en sus casas de muy mal humor, porque enseguida había empezado a correr el rumor de que la votación había sido muy clara a favor de la destitución del virrey. Los últimos en votar el 22 a la noche se estaban encargando de que todo el mundo se enterara de la novedad. Más alegría hubo todavía cuando a eso de las 2 de la tarde fijaron 6 carteles cerca del cabildo. Eran los bandos, que usan en esta época para informar a la gente de las novedades. ¿Qué falta que les hace la televisión? O por lo menos la radio. Entre otras cosas, los tipos encargados de fijar los bandos, que se colocan en los árboles o en postes de alumbrado, generalmente van a caballo, y algunos los ponen tan altos que hay que romperse el cuello para leer lo que dicen. La plaza no estaba repleta como ayer, pero sí había alguna gente que iba justamente para eso, para ser los primeros en enterarse de la noticia oficial. Yo fui con don Blas y por el camino aproveché para preguntarle por Mariano Moreno. ¿El doctor Moreno?, repitió don Blas, asombrado por mi interés. Es amigo de Belgrano y de Castelli. Muy buen abogado. Por algo lo eligieron los comerciantes ingleses para que los represente. Es que va a ser muy importante en la revolución. No lo puedo creer, decía don Blas. Si ni siquiera venía a las reuniones de Vieites y Rodríguez Peña. El doctor está en buenas relaciones con todo el mundo. Con Cisneros, para empezar, es casi amigo personal. Esta vez el que no lo podía creer era yo, pero le aseguro, don Blas, que él va a estar en el primer gobierno patrio. Eso no me extrañaría, me explicó don Blas. Moreno es el abogado personal de don Martín de Álzaga, el hombre más rico de la ciudad, y muy poderoso políticamente. Más todavía, el año pasado Moreno apoyó a Álzaga y a los demás sarracenos en el alzamiento de los españoles contra el virrey Liniers y en contra de los criollos. Se ve que la realidad es mucho más confusa que los manuales de la escuela. Traté de convencer a mi amigo de todo lo que iba a hacer Moreno, pero movía la cabeza sonriendo. Al fin vimos el bando, que decía 3 cosas importantes. Cosa 1, que el cabildo se hacía cargo del mando hasta que se eligiera una junta para gobernar en nombre de Fernando VII. Cosa 2, que elegirían la junta enseguida. Cosa 3, que esa junta gobernaría hasta que se reunieran los diputados de todas las provincias para establecer el gobierno más conveniente. Muy bien, dijo don Blas contento. No son grandes novedades para nosotros, se confirma lo que todos dicen. Entonces me golpeé la frente con la mano. Don Blas se asustó. Manuelito, ¿qué te pasa? Es que casi me olvido. En este momento ya decidieron cómo va a ser la junta trucha. ¿Junta trucha?, repitió don Blas. A veces me costaba entenderme con esta gente. Le expliqué con el mayor detalle que pude lo que había pasado. Resulta que Saavedra había votado por la destitución del virrey, opinando que la Junta de Gobierno tenía que elegirla al cabildo, y un montón de criollos votaron detrás de él adhiriendo a su voto. Pero el cabildo era un peligro, no el cabildo abierto de todos los vecinos, sino el de los funcionarios que gobernaban siempre la ciudad. Allí había muchos enemigos, nos iban a traicionar. A esta altura del día, el síndico Leiva había nombrado una junta de gobierno, con el mismísimo virrey a la cabeza como presidente. Pero eso no es posible, no lo van a aceptar las milicias ni el pueblo. Don Blas, hay que ponerse a trabajar ahora mismo. En los cuarteles tienen que saber lo que está pasando.
En la junta nueva, además del virrey, van a estar como vocales Saavedra y Castelli y otros dos que no me acuerdo. ¿Y ellos aceptaron? ¿Aceptaron o van a aceptar? Usted sabe cómo es Saavedra, que la espera no está madura y todo eso. Las brevas, Manuel, las brevas, no la espera. Bueno, él es un tipo que quiere que todo vaya poco a poco, pero nosotros lo tenemos que apurar. Pasado mañana tenemos que ser libres de España. Si lo que me decís es cierto, es importante que nuestros amigos lo sepan ya. Yo mismo iré a entrevistarme con Antonio Beruti y al cuartel de las temporalidades donde están los patricios. Don Blas me dejó en casa y salió a caballo a informarse un poco más y a hacer correr la noticia de lo que estaba pasando. Cuanto antes se enteraran todos, mejor. Margarita nos contó que había estado allí la señora de Velasco, medio ahogada de indignación por la noticia de la sustitución del virrey. Claro, ella no sabía todavía que el virrey seguía, ahora como presidente de la Junta. Además de hablar maravillas de Cisneros, le había contado que un grupo de facciosos, descreídos y libertinos había roto a pedrada los vidrios de la casa del doctor Villota. Pero cuando se fue don Blas, el asunto se me puso bravo, porque Margarita me encaró de una manera tal que no pude zafar. Ella tenía anotado en un cuadernito un montón de cosas que yo le había dicho que le sonaban raras, que no encajaban unas con otras, o que demostraban que yo sabía lo que iba a pasar antes de que pase. Manuelito, me dijo, cuando está enojada, siempre vuelve al diminutivo. No te va a resultar tan fácil engañarme. Vos no venís de Europa. Yo empecé a tartamudear, a dar excusas, pero ella tenía guardado un as en la manga. He descubierto algo que te interesa mucho, muchísimo, pero no lo tendrás hasta que no me digas toda la verdad. No me importa si se trata de magia negra o brujería, no pienso denunciarte. Me di cuenta de que no quedaba más remedio que decirle la verdad, pero ¿cómo explicarle que no venía de otro lugar, sino de otro tiempo? ¿Qué era para ella el futuro? ¿Cómo hacerle entender que todo podía llegar a cambiar tanto? Y sin embargo, no fue tan fácil. Después de todo, ella ya había visto fotos y escuchado grabaciones. Y además, me enteré de que había descubierto la ropa con la que vine de casa. Se asombró mucho, pero me creyó, y como prueba de confianza me agarró de la mano y me llevó al cuarto de Remigia, que había ido a darle uno de sus famosos té de yuyos al hijo de un vecino. A mí me daba miedo entrar allí, y lo disimulé diciendo que no me parecía correcto para una señorita distinguida meterse a revisar las cosas de los esclavos. Pero ella me tironeaba. Su mano estaba tibia y me gustaba sentirla apretada a la mía. En la pieza de Remigia hay muchos bultos y cajas. Al lado del catre donde duerme la negra hay una especie de mesita de luz cubierta por una tela. Margarita levantó la punta de la tela floreada. La mesita de luz de Remigia era mi máquina del tiempo. Del diario de Margarita, 24 de mayo de 1810. Estoy escribiendo tarde, por la noche, cuando todos en la casa tratan de dormir. También yo debería intentarlo, porque estoy muy cansada, pero al mismo tiempo agitada por las emociones violentas que los sucesos de estos días nos provocan. Me resulta muy difícil entregarme al sueño. Manuel me ha revelado la fantástica verdad de su procedencia. Es demasiado complejo para intentar ponerlo en palabras. Yo misma no me lo puedo explicar del todo, y sin embargo sé que es cierto. De alguna manera confirma y explica mis sospechas, e incluso las de Remigia. Ayer mismo el abuelo supo por Manuel. Ahora no me asombra su extraña facultad de predecir el futuro, que el síndico Leiva, en nombre del cabildo, estaba armando una junta presidida por Cisneros. Apenas se enteró de lo que estaba tramando, don Blas le hizo conocer la noticia a Antonio Beruti para que movilizara a los infernales, y él en persona la llevó al cuartel de las temporalidades donde están los batallones 1 y 2 de patricios. Esta mañana la ciudad despertó con la confirmación de la burla a la voluntad popular. Ni el abuelo ni yo nos sorprendimos de que, una vez más, Manuel hubiera sido capaz de adivinar los sucesos. Un bando anunciaba la formación de la junta tan deseada que integraban, entre otros, Saavedra y Castelli, pero con el virrey como presidente, porque a Cisneros no solo se le mantenía el tratamiento de virrey, la renta y todas las prerrogativas de su dignidad, sino también y sobre todo el mando de las tropas. Aún, a pesar de que el día anterior había cesado en el cargo y había entregado el bastón y la banda, insignias del mando. Los Velasco en pleno, madre, padre y el tonto de José Antonio, pasaron en su galera.
Son una de las pocas familias de la ciudad que tiene carruaje, para invitarnos a ver la asunción de Cisneros a su nuevo cargo. No podían, ni querían, disimular su satisfacción. Saben bien cómo pensamos nosotros, y se regodeaban en su triunfo. Sin embargo, con permiso del abuelo, acepté ir con ellos. Aunque me rechinaran los dientes de odio, no quería perderme el espectáculo. Las mujeres lo veríamos desde la ventanilla del coche, y sentía que por una vez era yo la que debía alejarme de Manuel. La mirada fulminante que le echó a José Antonio me reconfortó un poco. En la plaza, a las 3 de la tarde, había poca gente. Cisneros atravesó la plaza caminando solemnemente a pesar de la llovizna. Iba sin bastón ni banda, muy elegante con su lujoso uniforme de la Marina Española y rodeado por los 4 vocales. Además de Saavedra y Castelli, reconocí a don Inchaurregui, un comerciante amigo de mi abuelo, y al cura rector de la iglesia de Montserrat, un tal Solá. Don Velasco padre y Juan Antonio se habían bajado de la galera y formaban parte de un pequeño grupito que daba vivas al nuevo gobierno, mientras unos pocos de los nuestros lanzaban risotadas y gritaban contra el virrey. Di vuelta la cabeza porque no podía soportar el espectáculo, y vi por la otra ventanilla que 2 jóvenes arrancaban y hacían trizas uno de los bandos en el que se informaba sobre la nueva junta. Me imaginé que esto debía estar sucediendo en toda la ciudad. No podía creer que el pueblo de Buenos Aires soportara semejante afrenta. Y no la soportó. Cuando los Velasco, contentos como unas pascuas, me dejaron en casa y se fueron a organizar un convite, ya se estaba organizando la rebelión. Gracias a Manuel y al abuelo, que el mismo 23 los alertaron de la traición que se preparaba, los soldados, cabos y sargentos de los diferentes regimientos les hicieron saber a sus oficiales que ellos, que se consideraban el pueblo, de ningún modo aceptaban que se mantuviera en el poder a Cisneros. Los oficiales, a su vez, le comunicaron a los jefes, que habían jurado ante Leiva, el síndico del cabildo, sostener a la nueva y maldita junta, el rechazo a la reposición del virrey. Agotado pero feliz, el abuelo trajo a la hora de una cena tardía las últimas novedades. Poco después del espectáculo de la plaza que tanto me había angustiado, Chiclana, capitán del regimiento de patricios, le arruinó el cocido a Leiva y a los demás funcionarios españoles del cabildo. El síndico estaba recibiendo felicitaciones de los Velascos y de otros vecinos que forman la llamada parte principal y sana de la ciudad por haber encontrado una fórmula salvadora que evitaba toda clase de disturbios y riesgos, pero el capitán Chiclana lo enfrentó con otra realidad. Al pueblo no le acomoda que el virrey quede bajo ningún aspecto, le soltó en la cara. Parece que Leiva se puso rojo furioso. Le respondió que el pueblo había depositado su autoridad en el cabildo y lo mandó al cuartel arrestado por impostor. Aquí el abuelo comentó que estaba clarísimo que Leiva y Chiclana no hablaban del mismo pueblo, y después nos siguió contando que la agitación crecía y que existía la posibilidad cierta de que las milicias populares de patricios, arribeños y andaluces marcharan sobre el fuerte donde se encontraba Cisneros, custodiado por los granaderos de Terrada. Por suerte, no habría lucha, porque los granaderos eran también milicianos y criollos. Y mientras el abuelo nos contaba todo lo sucedido, Manuel sonreía muy contento, y me di cuenta de que las cosas estaban pasando como él sabía que debían pasar. Entonces pensé que en algún momento, quizá muy pronto, Manuel regresaría a su tiempo, y sentí una especie de mareo al comprender que ya no volvería a verlo, porque si él se marchara lejos, a Tucumán, o incluso más lejos todavía, a Europa, por ejemplo, yo tendría que viajar días y días en carreta o meses en barco para verlo, pero que podría hacerlo. En cambio, ¿viajar al futuro? Me puse tan pero tan triste con esos pensamientos que casi sin darme cuenta, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Pero vamos, mijita, ¿qué pasa? Estos no son momentos de lágrimas, sino de alegría, me dijo el abuelo. Es la emoción, le contesté para disimular. Manuel, por su parte, me miró a los ojos y creo que se dio cuenta de lo que yo estaba sintiendo, porque, en un momento en que el anciano se distrajo leyendo unos papeles, se acercó a mí y me acarició muy suavemente la mejilla. Siga contando, abuelo, pedí tratando de que no se notara mi tristeza ni la turbación que me había producido la caricia. Entonces, él continuó diciendo que a eso de las 8 de la noche, un grupo de oficiales patricios fue a avisar a Saavedra que la situación de descontento era muy grave y que si Cisneros no salía de la junta, los regimientos se iban a levantar en armas.
¿Cómo le habrá pegado eso a Saavedra?, intervino Manuel. ¿Los oficiales le pegaron?, pregunté alarmada. No, sonrió mi amigo, es una manera de decir que lo afectó seriamente, completó el abuelo. Por supuesto que sí, porque él debía estar seguro de que los patricios le obedecerían ciegamente. Lo debe de haber sorprendido el exabrupto de Chiclana diciendo la Leiva que al pueblo no le acomoda. ¿Y después?, preguntamos Manuel y yo a coro, como si lo hubiéramos ensayado. Don Blas siguió contándonos que Castelli había sido convocado a la casa de Rodríguez Peña, donde sus amigos lo pusieron al tanto de lo que estaba pasando y lo persuadieron de que debía renunciar. Él estuvo allí personalmente y nos contó que mientras todos discutían en el comedor, Manuel Belgrano, que además de abogado es el sargento mayor de los patricios, como estaba muy cansado y sin dormir, se había ido a recostar a la habitación contigua. En un momento en que nuestros amigos parecían dubitativos con respecto a qué decisión tomar, Belgrano se levantó de golpe, furioso, entró en el comedor con la espada desenvainada y poniendo la mano sobre la cruz de la empuñadura, dijo así: Juro a la patria y a mis compañeros que si mañana a las 3 de la tarde el virrey no ha renunciado, yo mismo lo derribaré por las armas y lo arrojaremos por la ventana de la fortaleza. Por supuesto, después de eso, todo se encaminó hacia el único desenlace admisible. Mientras tanto, a Saavedra se le ocurrió, como manera de tranquilizar los ánimos, que Cisneros dejase el mando de las armas, pero cuando se lo propusieron, él prefirió renunciar. Los patriotas, por supuesto, ya habían tomado la decisión de hacer lo mismo. Fue Castelli quien escribió la renuncia colectiva. En ella se instaba a la elección de aquellos que podían merecer la confianza del pueblo. Parece que cuando Saavedra llegó al cuartel de las temporalidades debió calmar al regimiento de patricios. Oficiales y soldados querían marchar inmediatamente sobre el fuerte para sacar al virrey y a la junta. Don Cornelio les explicó que ya no era necesario, porque todos habían renunciado. ¿Y ahora qué va a ocurrir?, le pregunté yo al abuelo. Ahora se va a formar la verdadera junta en lugar de la trucha, respondió inmediatamente Manuel. Me quedé mirándolo. ¿La trucha no es un pez? ¿Y qué tiene que ver un pez? En este caso se puede decir que a la junta trucha la pescaron, dijo mi amigo y empezó a reírse a las carcajadas como si hubiera dicho algo realmente gracioso. Yo estaba muy seria mientras pensaba que a veces él se porta como un tonto de capirote. Pero ahora que estoy escribiendo lo que pasó también me doy cuenta de que enojarme o mirarlo con desdén es una manera de no sentirme tan triste al pensar que va a irse y que nunca más voy a volver a verlo. Aunque pensándolo bien, ¿qué pasaría si ese cajón que él llama máquina del tiempo desapareciera para siempre?